Sí, Padre, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, te queremos honrar y glorificar, exaltar, dar gracias, Dios, por lo que tú haces todos los días y porque el día de hoy nos permites acercarnos a ti para aprender un poco más. Aprender un poco más porque queremos conocerte, Dios. Ese es el propósito de aprender a conocerte. Enséñanos, háblanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, queridos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy, semana 53, 2 Corintios capítulo 8, versos del 1 al 15. Se titula La ofrenda para los hermanos. Y nos dice la Escritura, 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Muy bien. Y Pablo al escribir desde Macedonia, esperaba que las noticias de la generosidad de estas iglesias al ofrendar animara a los creyentes de Corinto y los estimulara para solucionar sus problemas y para unirse en hermandad. Algo así como lo que sucede en un país cuando cae en desgracia por un terremoto o tsunami y la gente se une para ayudar olvidándose de sus diferencias. Pablo esperaba lo mismo. Vamos a verlo. 2 Corintios 8:1 que dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué es lo que Pablo desea comunicarles a los de Corinto? Bueno, quiere hablarles de la manera en que las iglesias de Macedonia, de toda esa región, y bueno, realmente hablamos de 3 iglesias, la iglesia de Filipos, estamos hablando también de la iglesia de Tesalónica y de la iglesia de Berea, ¿sí? Han ofrendado a pesar de ser hermanos que estaban pasando por una gran necesidad económica, dice ahí profunda pobreza, ¿ok? Que tenían problemas, pues dice que prueba de tribulación estaban atravesando, grande prueba de tribulación estaban atravesando, pero a pesar de eso, había gran gozo en sus corazones por participar de las ofrendas que serían llevadas a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Y lo que nunca dejará de sorprendernos es la manera en que generalmente la gente que tiene necesidad, que está pasando por problemas, que tiene situaciones difíciles, es la más desprendida, es la más generosa cuando de las cosas del Señor se trata. A pesar de los problemas, a pesar de las tribulaciones,
a pesar de los problemas económicos por lo que estas iglesias estaban atravesando, pues debemos recordar que se encontraban bajo persecución. Con todo eso buscaban la manera de bendecir y ayudar a que otros que estaban en tanta pobreza como ellos no la pasaran tan mal. Pablo nos dice que daban con generosidad, quizás porque no daban de lo que les sobraba, sino de su propia necesidad. Algo así como lo que pasó con la viuda que ofrendó en presencia del Señor Jesús. Vamos a verlo, Biblia, Marcos capítulo 12, verso 41, que dice: un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a la caja de las ofrendas. Ahí veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Lo que también nos enseña que no es la pobreza lo que nos impide el ser generosos con el Señor a la hora de dar. Pues podemos ser pobres y a la vez generosos. Lo único que necesitamos es un corazón dispuesto a dar. A lo que yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Dispuesto o indispuesto? En lo que lo piensas, vamos a ver el siguiente comentario. Durante su tercer viaje misionero, Pablo fue recolectando dinero para los creyentes pobres de Jerusalén. Las iglesias en Macedonia, Filipos, Tesalónica y Berea dieron dinero a pesar de ser también pobres, y dieron mucho más de lo que Pablo esperaba. Era una dádiva con sacrificio, eran pobres pero querían ayudar. Lo sobresaliente del dar no radica en la cantidad, sino en el por qué y en el cómo damos. Dios no quiere dádivas que se den de mala gana. En vez de eso quiere que demos como lo hicieron estas iglesias, como una dedicación a Cristo, amor por los creyentes, la alegría de ayudar a aquellos que están en necesidad y porque era lo correcto el hacer. ¿Cuánto se parece su medida de dar a las iglesias en Macedonia? Muy bien, versos 3 al 6. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Cómo es que dieron? Bueno, no lo hicieron con pesar, tampoco como una obligación. Pablo nos dice que lo hicieron con agrado. Eso nos habla no solo de la importancia del dar o de la importancia de las ofrendas, sino de la actitud con la que damos. Algo que no miramos, pero que Dios está tomando en cuenta y que por supuesto que va a nuestra cuenta. Vamos a la Biblia, 2 Corintios capítulo 9, verso 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, no solamente al dador, sino a aquel que lo hace con alegría. Pero además, estos hermanos consideraban el dar como un privilegio del que podían participar. El que se les dejara efectivamente participar de las ofrendas para ayudar a otros hermanos, ellos lo consideraban algo especial. Lo que en realidad manifiesta dos cosas. En primer lugar, el que en verdad estaban entregados al Señor, por eso dice: asimismo se dieron primeramente al Señor, y en segundo lugar, su entrega se manifestaba en su manera de dar. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor que todo lo que tenemos es suyo? Ay, Señor, gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos y gracias porque todo esto es tuyo, esta casa es tuya, este carro es tuyo, Señor. Pero cuando se trata de dar para su obra, ofrendas, diezmas, ayudas a los pobres, ayuda misionera, viudas, hospedar a alguien, darle aventón a alguien, cerramos la mano. Por fin, decidámonos.
¿Es o no es de Él? Estos hermanos eran congruentes. Así como habían entregado sus vidas al Señor, así daban también. Tito había comenzado a recoger las ofrendas entre los de Corinto para llevarla a Jerusalén. Y Pablo le pide que no deje de hacerlo. Dice, exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Verdad? A que no deje de hacerlo. Quizás al mirar los problemas que había dentro de la iglesia, es decir, las divisiones, los partidismos, aquellos que se oponían al ministerio de Pablo y la necesidad económica, Tito juzgó prudente no pedir dinero, no pedir ofrendas, para no causar más molestia entre los hermanos. Pero algo que no debemos olvidar es que la ofrenda no es para quien la pide, sino que quien la da lo hace para el Señor. Por eso Pablo le pide que no deje de hacerlo. No dejes de hacerlo. Veamos el siguiente comentario. El reino de Dios se extiende a través de la preocupación y el ahínco de los creyentes, en su afán de ayudar a otros. Ahí vemos a varias iglesias uniéndose para ayudar a las otras, más allá de su propio círculo de amigos y de su propia ciudad. Explore las maneras en que podría relacionar su ministerio más allá de su ciudad, sea por medio de su congregación o a través de alguna organización cristiana. Al unirse con otros creyentes para llevar a cabo la obra de Dios, usted fortalece la unidad y contribuye a que el reino crezca. Muy bien. Verso 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿En qué abundaban los de Corinto? ¿En su fe en el Señor? ¿En la predicación de la palabra? ¿En el conocimiento del Señor? ¿En su entusiasmo en el servicio? ¿Y en el amor hacia sus pastores, hacia sus autoridades espirituales? Y Pablo les pide que también sean abundantes, que también sean generosos en el dar, en el ofrendar. No porque se los mande, no, sino para que de la misma manera que las demás iglesias lo hicieron, ellos también, a través de estas ofrendas, puedan demostrar que su amor por los demás hermanos es sincero. Y es que no podemos decir que amamos a los demás hermanos y cerrar nuestro corazón cuando los vemos pasando por necesidad. Sí, yo entiendo que hay mucha gente que dice regale afecto, no lo compre. Pero aquí no estamos hablando de ese eslogan publicitario, sino aquí estamos hablando de hermanos que estaban pasando por necesidad y no podemos decir que amamos a los demás, que amamos a esos hermanos que están pasando por necesidad y cerrar nuestro corazón para no ayudarlos. ¿Qué clase de amor sería ese? Es un amor de labios para afuera, decimos. Porque el que verdaderamente ama no mira la necesidad de los demás y se cruza de brazos, sino más bien busca la manera de ayudar. No mira la necesidad de los demás y se cruza de brazos, sino más bien busca la manera de ayudar. Primera de Juan 3:17, Biblia dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amar de hecho y en verdad no es solamente decirle te amo y verlo pasar necesidad y decirle vamos a orar por ti para que el Señor supla cuando tú tienes los recursos para ayudarle a salir de esa situación. ¿Ok? Muy bien. Comentario. Los creyentes corintios sobresalieron en todo. Tuvieron fe, buena predicación, palabra, mucho conocimiento, mucha solicitud, mucho amor. Pablo quería además que fueran líderes en ofrendar. Dar es una respuesta natural del amor. Pablo no les ordenó a los corintios que dieran, sino que los desafió a probar que su amor era sincero. Cuando usted ama a alguien, quiere darle su tiempo y su atención, así como suplir sus necesidades. Si se niega a hacerlo, su amor pudiera no ser tan genuino como dice. Muy bien.
Y aquí viene un porqué, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cómo es que nos enriqueció el Señor Jesús? Pablo nos habla de cómo es que el Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se despojó de su gloria, majestad, de sus riquezas eternas, para tomar forma de hombre, hacerse pobre, encarnarse y venir a nacer como cualquiera de nosotros. Y al cumplir con el propósito del Padre al morir en la cruz, para satisfacer la justicia de Dios y darnos salvación y vida eterna, nos estaba haciendo ricos. No solo por la salvación de la ira de Dios y la vida eterna en su presencia, sino porque nos estaba haciendo hijos de Dios, miembros de la familia de Dios y por consiguiente, coherederos con Cristo, dándonos las riquezas de su gracia, pero además también heredaremos el reino y el mundo entero. Achirón, ¿dónde dice, pastor? Vamos a ver 3 pasajes. Biblia, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto quiere decir que heredaremos lo mismo que a Él le pertenece. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Que recordemos que la glorificación es el último paso de nuestra salvación. Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Que vamos a heredar un reino que no es de este mundo, un reino que es celestial, ¿verdad? Y 1 Corintios 3:21. Por lo tanto, nadie se llene de orgullo por lo que hacen los simples seres humanos. En realidad, todo es de ustedes. Ojo, Pablo, Apolos, Pedro, el mundo es de ustedes. La vida es de ustedes. La muerte es de ustedes. El presente y el futuro es de ustedes. Todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Finalmente todo va a ser nuestro. Y nos ha hecho ricos, nos ha enriquecido el Señor a través de su pobreza, a través de despojarse de ese lugar que tenía de gloria y majestad para hacerse hombre, para nacer como uno de nosotros, para cumplir con el propósito por el cual había venido a este mundo, que era dar a conocer al Padre, traer salvación y vida eterna a todos los que le buscáramos. Y fuimos escogidos, llamados desde antes de la fundación del mundo para hacerlo. Y de esa manera nos hace ricos porque nos aparta de la ira de Dios, porque nos da la vida eterna, pero además porque nos hace herederos de Dios, coherederos con Él, dándonos las riquezas de su gracia, pero además hablándonos de que recibiremos la glorificación, heredaremos un reino y por si fuera poco, heredaremos este mundo, un mundo ya renovado por la gracia y la presencia de Dios. Wow. Vamos a ver el siguiente comentario. No hay evidencia de que Jesús fuera más pobre que muchos palestinos del primer siglo. Más aún, Él se hizo pobre al ceder sus derechos como Dios y convertirse en un ser humano. En su encarnación, Dios voluntariamente se convierte en hombre, una persona totalmente humana, Jesús de Nazaret. Como hombre estuvo sujeto a espacio, tiempo y a todas las demás limitaciones humanas. No perdió su poder eterno al convertirse en hombre, sino que puso a un lado su gloria y sus derechos. En respuesta a la voluntad del Padre, limitó su poder y conocimiento. Cristo se convirtió en pobre cuando se hizo humano, porque abandonó muchas cosas. Sin embargo, con ello nos hizo ricos, porque nosotros recibimos salvación y vida eterna. Ok, versos 10 al 12. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene.
Y cuando leemos este pasaje, esta porción, más que las anteriores, parece confusa aquí en Reina Valera 60. Pero yo te invito a que la veamos en la Biblia de lenguaje sencillo. 2 Corintios 8, 10 al 12. Por el bien de ustedes les doy mi consejo acerca de esto. El año pasado ustedes fueron los primeros en dar, y además lo hicieron con mucho entusiasmo. Terminen lo que empezaron a hacer y háganlo con el mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron, dando lo que cada uno puede dar. Si realmente desean contribuir, Dios aceptará con agrado sus ofrendas, pues Él no espera que demos lo que no tenemos. ¡Wow! ¡Qué claro!, ¿verdad? Se lee en esta versión. Y ahora sí, ¿qué les dice? Los anima a que su entusiasmo por participar en esta ofrenda no decaiga, sino que de la manera en que comenzaron, así continúen. Y es que con qué facilidad nuestro entusiasmo con el paso del tiempo decae. Como si perdiéramos el propósito por el que hacemos las cosas. Quizás por eso Pablo tiene que recordarles que sus ofrendas son lo que sustenta la necesidad de los más pobres. Y quizás en este punto del mensaje de la enseñanza alguien se preguntará: ¿qué Dios que todo lo puede y para quien no hay imposible no hubiera podido sacar de la pobreza a los hermanos? ¿Por qué a través de ofrendas? Bueno, los pastores a veces nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué vivimos de ofrenda? ¿Qué Dios que todo lo puede y para quien no hay imposible no hubiera podido sacar de la pobreza, de la necesidad, a los pastores, a los ministros, a todos los que sirven a su nombre, a los pobres hermanos, hablando de la gente que es familia de Dios? Bueno, ¿por qué a través de ofrendas? Porque la ofrenda tiene varios propósitos, pero uno en particular es librarnos de la codicia. Ofrendamos para no codiciar el dinero que todos quieren. Mientras todos están luchando por tener y poseer más, nosotros lo damos. Claro que Dios podría librar de la pobreza a los hermanos y a los servidores y a los pastores, pero si lo hacía solo estaría alimentando la codicia de su pueblo. En cambio, al ofrendar, no solo los libra de la codicia, sino que les da la oportunidad de manifestar su amor por ellos de manera práctica. No de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad. Pero además, Pablo les pide que den conforme a lo que cada uno puede. Que no se trata de hacer sacrificios, pues Dios mismo espera que demos lo que tenemos, no lo que no tenemos. Y es este mismo principio el que se sigue en todas las ofrendas. Dios no espera que des más de lo que puedes, pero tampoco menos. Dios no puede ser burlado, querido. No puede ser burlado. Muy bien. Comentario. ¿Cómo decide usted la cantidad que debe dar? Y esta es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué acerca de las diferencias en los recursos financieros que tienen los cristianos? Pablo da a la iglesia en Corinto varios principios a seguir. 1. Cada persona debe cumplir con las promesas que hizo. 2. Cada persona debe dar tanto como le sea posible. 3. Cada persona debe determinar la cantidad que debe dar, pues de acuerdo a lo que le es posible. Y 4. Cada persona debe dar en proporción a lo que Dios le ha dado. Dios nos da de modo que podamos dar a otros. Dios nos da de modo que podamos dar a otros. Muy bien. Versos 13 al 15. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y aquí termina diciéndoles que el propósito de recordarles esto no es de ninguna manera
para que ellos al dar se queden sin lo que necesitan. No, sino para que ahora que pueden hacerlo lo hagan, pues no saben si el día de mañana las cosas cambien y a esos que ahora ayudan el día de mañana serán los que los ayudarán. No sabemos lo que mañana deparará. Sembremos ahora que podemos para que mañana que necesitemos podamos cosechar. ¿Y cuántas veces no hemos visto esto? La persona que sin ningún interés ayuda a otros al darles recursos, tiempo, oportunidades, y el día de mañana que la persona necesita, son aquellos a los que ayudó los que ahora le tienden la mano. Pero también hemos visto el caso contrario, es decir, aquellos que pudiendo ayudar no ayudan, y el día de mañana que tienen necesidad, no hay quien quiera ayudarles. Siembra y cosecha. ¿Cuál es el propósito de hacer esto? De hacerlo así. Pablo les dice que para que haya igualdad. De manera que el que recoge mucho no tenga más, pues de eso mucho que recoge reparte, y el que recoge poco no pase por necesidad al recibir de aquellos que tienen más. Y para que de esta manera exista igualdad. Igualdad. El comentario nos dice, Pablo dice que debemos dar de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. La ofrenda sacrificial debe ser responsable. Pablo quiere que los creyentes den con generosidad, pero no al extremo que los que dependen de los dadores, por ejemplo su familia, no tengan sus necesidades básicas cubiertas. Es decir, está bien, vamos a dar, vamos a hacerlo con generosidad. Vemos a los hermanos pasando por necesidad, sí, si tenemos la oportunidad, ayudémoslos, pero no al extremo de quitar el alimento de la boca de nuestros hijos o de no suplir las necesidades de nuestra casa. Dé hasta que le duela, dice el comentario, pero no hasta que le duela a su familia y a parientes que necesitan de su apoyo económico. ¿Ok? Es decir, necesitamos sabiduría para dar. Necesitamos sabiduría para poder repartir con liberalidad, para poder hacerlo y que verdaderamente sea bendición para mí, sea bendición para los que reciben la ofrenda y sea bendición para mi familia, que mira lo que estoy haciendo. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro, por favorcito, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir, queremos glorificar, queremos exaltar, darte gracias por lo que tú nos enseñas a través de esta carta, la ofrenda a los hermanos. Gracias, Señor, porque a través de ella nos recuerdas el cómo nos necesitamos los unos a los otros y cómo es que tú ideaste, porque fue idea tuya, el que las ofrendas formaran parte de nuestra vida cotidiana. Señor, el que miramos a la gente pasando por necesidad y eres tú tocando nuestros corazones para que ofrendemos. Danos sabiduría y trae entendimiento y sobre todo generosidad, Señor. Pues miramos las necesidades de los que se encuentran a nuestro alrededor. Y Padre Celestial, que no amemos de palabra, de dicho, de lengua, sino que lo hagamos en verdad y con hechos. Que podamos, Señor, que podamos ser una extensión tuya para que esos recursos que hacen falta puedan llegar a las mesas de los que están a nuestro alrededor. Dios eterno, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has enseñado y quizás a algunos les has recordado acerca de este tema. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que te dé paz. Solamente te recuerdo que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario.
Los días domingos tenemos nuestra enseñanza dominical. Y los lunes, como hoy, tenemos nuestro estudio bíblico. Que el Señor siga usando y bendiciendo tu vida.